Hola, hoy tenemos ejemplito de tensiones. Bueno, tenemos un problemita que parece bastante complicado, en el que están involucradas dos masas que cuelgan de estos segmentos de cuerda, y bueno, una de ellas es desconocida, es justamente parte de la pregunta del ejercicio. Además, también queremos saber las tensiones en estos tres segmentos de cuerda. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuántos nodos tenemos en este ejercicio. En este caso, tenemos un nodo acá y otro por acá. Entonces tenemos dos nodos que voy a identificar como el nodo 1, que corresponde a donde está la masa 1, y el nodo 2, que corresponde a donde está la masa 2. Eso quiere decir que vamos a tener que utilizar dos diagramas de cuerpo libre para poder obtener las respuestas. ¿Ok? Vamos uno por uno. Voy a empezar con el primer nodo y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre que involucra a la masa 1. Ok, ya tengo mi plano cartesiano. Aprovecho para etiquetar a las tensiones antes de hacer cualquier otra cosa. A esta tensión le voy a llamar la tensión 1, que pertenece a este primer segmento de cuerda. A esta la tensión 2, que pertenece al segmento que está justo en medio. Y a esta la tensión 3, que es el último segmento. Bien, bueno, para el primer nodo tendríamos primera fuerza colocar el peso de la masa 1, que va verticalmente hacia abajo. Recuerden que el peso de la masa 1 es lo mismo que hablar de la tensión de este pequeño segmento de cuerda. Tienen la misma magnitud y en este caso para el nodo tienen la misma dirección. Iría M1 por G hacia abajo, ¿ok? Ahí tenemos el peso. Luego tendríamos la tensión 1 que está tirando en esta dirección. Y bueno, aquí le pongo tensión 1. Si este ángulo mide 50 grados, el ángulo que está por acá, que es justamente este, también mide 50 grados. Y la tensión 2, que está tirando en esta dirección, un poquito más acostadita. Y lo mismo, si este ángulo mide 5 grados, el ángulo de acá también mide 5 grados. Esta sería la tensión 2. Bueno, solamente voy a corregir el ángulo de la tensión 1. Si aquí son 50 grados, el ángulo que va de aquí hasta acá, pues resultan ser 130 grados, que es el valor que voy a usar para las operaciones que tengan que ver con la tensión 1. Bien, bueno, ahí tenemos nuestro diagramita de cuerpo libre para el primer nodo. Lo que tenemos que hacer a continuación son las sumas de fuerzas en X y en Y. Nos quedan estas dos expresiones de por acá. Recuerden que para la suma en X utilizamos componentes en X que normalmente se obtienen utilizando el coseno del ángulo que define la dirección de cada vector. Y para el caso de las componentes en Y, pues utilizaríamos el seno. También comentario, en el caso de Y, el peso de la masa 1 va verticalmente hacia abajo, es decir, ya está en la parte negativa del eje Y, así que directamente le pongo el menos en lugar de ponerle más y acá multiplicarlo por el seno de 270. Digamos, me estoy ahorrando un pasito, ¿no? Ok, tenemos aquí entonces un sistema de ecuaciones de 2×2, dos incógnitas que son las dos tensiones y dos ecuaciones que son las sumas en X y en Y. ¿Cómo lo voy a resolver? Yo en mi caso lo voy a resolver usando el método de sustitución. Para eso voy a despejar de aquí alguna de las tensiones. No sé, se me ocurre despejar la tensión 1 y eso lo voy a sustituir acá. ¿Cómo voy a despejar la tensión 1? Bien simple, este término T2 coseno de 5 lo voy a pasar restando para acá y luego eso lo voy a dividir entre el coseno de 130 que está multiplicando a la tensión 1. El despeje me va a quedar de la siguiente manera. Aquí tengo T1 igual a menos T2 coseno de 5 grados sobre el coseno de 130. Voy a tomar este bloque y lo voy a sustituir en la suma de fuerzas en Y. Es decir, lo voy a poner justamente aquí. Me va a quedar lo que tengo justo aquí abajito, que es la primera parte idéntica, T2 seno de 5 grados. Y bueno, aquí va un más, pero T1 tiene un menos por acá puesto, entonces más por menos me va a dar menos, y voy a tener entonces T2 coseno de 5 grados, que es esta parte de aquí, multiplicando al seno de 130, y todo eso dividido entre el coseno de 130, menos M1 por G igual a 0. Ya está sustituido y fíjense que ya la única incógnita es justamente la tensión 2. Un pasito más antes de poder despejar la tensión 2, nos podemos fijar que el seno de 130 sobre el coseno de 130 es lo mismo que la tangente de 130. Voy a reescribir esto y bueno, después de eso vamos a despejar tensión 2. Perfecto. Bueno,
Para despejar la tensión 2 también es muy sencillo. Primero voy a pasar este término M1 por G de este lado. Como estaba negativo, va a pasar positivo. Y en esta parte lo que voy a hacer es factorizar la tensión 2, porque es factor común de estos dos términos, ¿bien? El paso final, ya una vez factorizada la tensión 2, es pasar este término que está multiplicando a T2, dividiendo al peso de la masa 1. Lo que me resulta es este bellísimo despeje que tenemos aquí. Y bueno, ya lo único que falta es simplemente sustituir los valores que ya conocemos, en este caso la masa 1, que son 30 kilogramos, y el valor de la aceleración de la gravedad, que bueno, son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si lo hacemos todo bien y metemos con cuidado los valores a la calculadora, nos tiene que dar aproximadamente para la tensión 2, 230.93 newtons. ¿Ok? Bueno, y dirán, ¿cuánto trabajo para sacar solo una tensión? Créanme, va a ser un poco más sencillo conforme vayamos calculando otras cosas. Para el caso de la tensión 1 es terriblemente simple. El despeje para la tensión 1 ya lo teníamos desde un principio. Lo voy a poner por acá. La tensión 1 la habíamos encontrado originalmente como esto que voy a poner aquí, menos tensión 2, coseno de 5 grados, sobre el coseno de 130 grados. Esto lo sacamos al principio cuando despejamos T1 de una de las sumas de fuerzas. No sé si se acuerdan. Bien, ahora, ¿qué es lo bonito? Que yo ya conozco el valor de la tensión 2. Entonces, si meto este 230.93 aquí, voy a sacar muy fácilmente el valor de la tensión 1. Y bueno, para no desentonar, también lo voy a poner en rojo. Me tiene que quedar aproximadamente 357.89 newtons. Perfecto, ya resolvimos todo el primer diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos el valor de la tensión 1 y de la tensión 2. Ya solamente nos va a faltar determinar cuánto valen la tensión 3 y la masa 2, pero eso corresponde al segundo nodo. Entonces vamos a borrar esta parte y vamos a comenzar con el nodo número 2. Excelente, ya tenemos todo borrado y bueno, puesto nuestro plano cartesiano para el caso del nodo número 2. Y bueno, como siempre ponemos primero el peso, que en este caso sería de la masa 2. Masa 2 por gravedad, ¿ok? Tendríamos también la tensión 3 que está tirando hacia este lado. Vamos a ponerla aquí, tensión 3, con un ángulo de 30 grados, ¿ok? Que es el mismo ángulo que aparece por acá. Y nos faltaría la tensión 2 que está tirando más o menos por acá. Ajá, tensión 2. Y bueno, con un ángulo que se forma aquí de 5 grados, ¿ok? Bastante pequeñito. Bien, vamos a corregir el ángulo de la tensión 2 porque el de la tensión 3 quedó perfecto. Entonces para la tensión 2 necesitamos ir de aquí hasta acá. Si de aquí a acá son 180 grados y yo me tuve que mover otros 5 grados, tendría un gran total de 185 grados para el caso de la tensión 2, cuyo valor ya conozco, que no se nos olvide esa parte. Bueno, ahí está el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos por las sumas de fuerzas en X y en Y. Bueno, no hay mucho que comentar acerca de esta expresión. Es lo mismo que hicimos para el primer nodo. Para X utilizamos cosenos, para Y utilizamos senos. El peso normalmente lo vamos a poner negativo porque ya sabemos que va pues justamente en la parte negativa del eje Y. En este caso no tenemos un sistema de ecuaciones tan complicado de resolver. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la tensión 2. Eso quiere decir que puedo tomar la suma de fuerzas en X, despejar la tensión 3 y obtener su valor extremadamente rápido. El despeje es bastante simple. Tenemos que pues pasamos este término para este lado. Obviamente pues pasaría restando porque estaba sumando. Tenemos menos T2 coseno de 185 y el coseno de 30 grados que estaba multiplicando a la tensión 3 ha pasado dividiendo. Aquí simplemente hay que sustituir el valor de la tensión 2, que ya sabíamos que era 230.93 newtons. Y bueno, el resultado que nos tiene que dar para la tercera tensión es de 265.64 newtons. Ok, y bueno, ya casi terminamos, solamente nos falta determinar el valor de la masa 2, pero eso también es terriblemente sencillo. ¿Por qué? Porque en la suma de fuerzas en Y para el segundo nodo tenemos esta expresión y bueno, ya conocemos la tensión 3 y también conocemos la tensión 2.
Por lo tanto, solamente nos vamos a limitar a despejar m2 de esta ecuación. ¿Cómo va a quedar eso? Primero tenemos que pasar este término que está restando de este lado para que quede sumando, y después simplemente la aceleración de la gravedad pasará dividiendo pues a todo esto que tenemos por acá. El despeje queda de esta manera, bastante simple de entender, ya lo había comentado. Primero pasé esto de este lado, o sea, quedaría digamos aquí. Esto quedó intacto, así tal cual, T3 seno de 30 más T2 seno de 185, y simplemente G lo pasé dividiendo porque estaba multiplicando a M2, ¿no? Estaba aquí, lo pasé dividiendo para acá. Solamente nos faltaría entonces sustituir T3, que vale 265.64, y T2, que ya habíamos obtenido un valor de 230.93. Nos va a quedar un resultado para M2 de más o menos 11.48 kilogramos. Decimales más, decimales menos, dependiendo de cuántas cifras hayan utilizado en su sustitución. Pero bueno, ahí está, esa es la masa 2, ya tenemos todas las tensiones. Y ese sería el final del ejercicio. Como les dije, se veía muy complicado, pero más bien es un poco más largo por el hecho de que hay varios nodos, en este caso 2. Espero que esto les haya servido mucho, que les haya gustado, y nos vemos en un siguiente problemita.